Buenas tardes, bienvenidos a este microvideo correspondiente al seminario EDI, Literatura y sus diálogos con otros discursos estéticos. En primera instancia vamos a presentar una breve línea de tiempo con la evolución histórica de los soportes de escritura. En esta evolución, lo primero que debemos destacar es el paso de la oralidad a la escritura, gracias al descubrimiento de soportes duraderos para lo escrito. Así, los primeros soportes de escritura fueron las tablas de arcilla y el grabado sobre madera, piedra o metal. Otro de los grandes momentos en esta evolución es el paso del rollo de papiro al pergamino. El papiro era de muy difícil conservación, por eso se adoptó el pergamino. Esto implicó un antecedente del códice. Luego, en el siglo III, se impone el formato del códice y recién en el siglo VIII los árabes introducen en Europa el papel. Avanzando en la historia, a fines de la Edad Media, en 1455, Gutenberg inventa la imprenta. Esto permitió la aparición del libro impreso y una amplia difusión de la cultura escrita. El último gran cambio sucede en nuestra época, fines del siglo XX y actual siglo XXI, con la aparición del texto digital y la llamada literatura hipermedia. Esto implica la producción y recepción de textos a través de herramientas digitales. En segundo lugar, expondremos una breve crítica literaria. El documental de Damián Sierra, desde su título mismo, nos plantea el concepto de poesía y de literatura en general que trata de transmitir. Digamos, la poesía es decir, es expresión. Decir sin importar el modo, el recurso utilizado o el qué. Lo importante en la poesía es el decir. El documental aborda la ruptura con el concepto tradicional de poesía y cómo a muchos ese estilo tradicional los alejó del género, para recién poder reconciliarse con él a partir de la poesía contemporánea de los últimos tiempos. Propone la popularización de la poesía, una poesía de lo cotidiano, alejada de lo elitista de la poesía tradicional. Propone abandonar la idea de poesía como género que puede producir y leer una minoría. Abandonar la idea de poesía como algo elevado, con palabras difíciles, tono solemne, y entender que lo importante de la poesía no son los recursos empleados, sino cómo llega, cómo interpela al lector. El documental boga por un acercamiento entre el género poético y las personas del mundo actual. El escenario poético actual propone el acceso masivo a la cultura, propone una popularización de la poesía que tradicionalmente parecía estar asociada a un determinado público. Abandonar la idea de cultura y poesía como algo elitista. Se apunta a una masificación en el acceso a la cultura y en la producción de elementos culturales. La poesía actual propone romper con la noción tradicional de lo que es el arte, plantea ampliar la percepción estética e incluir en el arte toda forma de expresión, concepto que puede resumirse en lo expresado literalmente por uno de los entrevistados en el documental. La belleza no está donde otros te dicen que está. A su vez, el film propone deliberadamente la vinculación entre literatura, otros discursos y otros formatos. Se expone la posibilidad de vincular el relato poético con discursos artísticos como la música, incluyendo sonidos en la recitación poética o la representación escénica teatral cuando se lee. En este sentido, plantea la existencia de formas de poesía expuestas en las redes sociales, donde toma importancia lo visual y lo sonoro. Expone el fenómeno de poesías producidas para ser publicadas en las redes, a través de herramientas tecnológicas. Las nuevas formas de producir poesía se incluyen en la cultura digital, es decir, la poesía actual es una manifestación literaria artística plausible de ser producida y recepcionada a través de recursos digitales. El actual entorno de la cultura digital y la interacción social mediada por las TICs hace imprescindible que se fomenten otros tipos de producción literaria. La escritura ya no pasa por llenar hojas en blanco con una lapicera. La escritura en medios virtuales y tecnológicos es una realidad y una forma de expresión en la época actual.
La cultura digital, la escritura virtual, las herramientas TICs son medios que posibilitan el intercambio y difusión de producciones literarias, y muchas veces son medios que posibilitan la difusión sin necesidad de afrontar los altos costos de publicar un libro impreso. En este sentido, la exploración de nuevas formas expresivas es parte de la creación literaria desde siempre. En el actual escenario poético, el escritor y el lector abandonan sus roles pasivos e independientes para integrarse, vincularse en función de un producto cultural dado. El documental plantea que la poesía actual abandona estilos rígidos y preestablecidos de la poesía tradicional y permite que las personas comunes, no solo las ilustradas, puedan animarse a escribir y leer poesía, en tanto implica una expresión de sentimientos y sensaciones. La nueva perspectiva sobre lo que es poesía implica abordar nuevos temas, muchas veces tabú, abordándolos sin disimulo, con palabras crudas y directas. Incluso, a través de la poesía se exponen ideologías sociales y políticas. En definitiva, este documental nos advierte del panorama amplio que tiene el discurso poético y sus amplias posibilidades de vinculación con otros espacios y otras técnicas. Manifiesta la transformación positiva que está viviendo la literatura en nuestros tiempos, evolución posible gracias a la actividad creadora y expresiva de los sujetos y también gracias a las herramientas tecnológicas disponibles en nuestra era.